La importancia de la misa. La misa es importante y asistir y participar en la misa es importante porque dentro de la misa nosotros alabamos a Dios, le damos gracias, le pedimos perdón y le pedimos algunos beneficios. También hay momentos en la misa donde se transmiten algunas enseñanzas y en un sentido más profundo y exacto, la misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Nosotros no somos dioses, sino somos criaturas y por lo tanto tenemos obligaciones respecto al Creador. Y las principales obligaciones son alabarlo, darle gracias, pedirle perdón y a esto se añade los necesitados que estamos nosotros de pedirle ayuda. Todo esto se hace en misa. Claro que se pudiera hacer sin la misa, pero la misa tiene un modo especial de hacer esta alabanza, esta acción de gracias, esta petición de perdón, que es mediante un sacrificio. Y nosotros podemos amar con palabras y con obras y con un esfuerzo mayor o menor. Los sacrificios son entrega a Dios de algún esfuerzo. Incluyen una generosidad costosa, muchas veces, y por lo tanto, como te cuesta, es una buena manera de demostrar amor. Al menos manifiesta que se le ama más que uno mismo, pues uno mismo se exige amor por él. La misa es el mejor de los sacrificios porque es una entrega. En la misa nuestro Señor Jesucristo se ofrece a sí mismo entregando su vida para la gloria de Dios, para la salvación de la humanidad. Por lo tanto, es el mejor de todos los sacrificios. Y sin duda, los seres humanos podemos presentarle a Dios obras humanas, pero la misa es una acción divina que realiza el mismo Hijo de Dios. Es una acción divina donde el sacerdote lo único que hace es presentarle su voz y sus manos a Cristo, porque es el propio Jesús quien se ofrece a sí mismo renovando el sacrificio de la cruz. Por ejemplo, el sacerdote no dice, este es el cáliz de la sangre de Cristo, sino, este es el cáliz de mi sangre. En esos momentos es Jesús mismo quien está en el sacerdote, es Jesús mismo el que está hablando. El sacerdote se convierte en Jesucristo en ese momento. Nosotros tenemos una obligación, por así decirlo, con Dios, de alabarlo, de estar junto con Él, de acercarnos. Los primeros cristianos se jugaban la vida por asistir a la misa. Esto nos da una idea de la importancia de lo que es ir a misa. Ir a misa por obligación, bueno, es un motivo válido, pero en la vida es normal hacer lo conveniente, aunque muchas veces los sentimientos no nos acompañen. A veces dices, ay, qué flojera, no me provoca. Bueno, pero sabemos que hay cosas que tenemos que hacer y es bueno que nosotros fomentemos ese deseo de amar y de alabar a Dios. Muchas veces la gente deja de ir a misa y es muy difícil refutarle a la gente porque lo hacen sin mayor racionalidad. Yo quisiera aquí que dijéramos algunos motivos básicos para que fuéramos a misa. El primero es porque Dios es tu creador y tú le tienes que dedicar un tiempo semanal a Él. Él es la manifestación de vivir centrado en Dios y en la salvación. La semana la centras en el domingo y el domingo lo centras en la misa. No importa si te aburre, tu creador ha dispuesto un día a la semana sea para Él. Y por ejemplo, en el Éxodo, en el capítulo 20 dice, acuérdate de santificar el día sábado. Los 6 días de la semana trabajarás y harás todas tus labores, pero el séptimo es sábado consagrado al Señor tu Dios. Y parece que tiene derecho a tu obediencia. Faltar sería una desobediencia evidente y frontal a Dios. Y más allá de la obediencia, Dios se lo merece. Entonces, bueno, pero es que es el sábado. Sí, pero es que cuando Jesús vino a la tierra, convirtió el domingo en el día del Señor, en el día de su resurrección, y por eso ahora nosotros no celebramos el sábado, sino el domingo, que es el día de la resurrección del Señor, donde Él demostró que Él era verdaderamente Dios. Otro motivo para ir a misa es porque como miembro de la familia de Dios debes rendirle culto a Dios de acuerdo a tu naturaleza junto con tus hermanos. Esto pide que el culto a Dios no solamente sea dentro de tu corazón, sino también en el exterior. Es decir, que los demás vean tu fe.
y además de todo un culto comunitario, dar culto unido a las demás personas. Es decir, que tú te reúnas con otras personas para adorar junto a Dios, más allá de tus gustos personales. Tú vas a misa no solamente por ti mismo, porque te gusta, sino para mostrarle reverencia al Omnipotente junto con las demás personas. Nuestra relación con Dios tiene una dimensión comunitaria. No basta que nosotros recemos solos, tampoco basta que recemos en familia. Hace falta hacerlo unido a nuestros hermanos en la fe. Y en este sentido es un acto de comunión con nuestros hermanos en la fe. Vamos a compartir lo más importante, que es la Eucaristía, es decir, a Cristo mismo. Además, Jesús dijo, el que me anuncia frente a los demás, yo lo anunciaré frente a Dios. Ir a la misa es una manera de anunciar públicamente a Dios, porque Jesús también dijo, el que me niega frente a los hombres, me niega frente a Dios. Si yo me niego a participar, en la misa, pues estoy negándome a proclamar a Dios. Otro motivo para ir a misa es porque es necesario obedecer a la iglesia. Jesús instituyó a la iglesia en el capítulo 16 de San Mateo, a partir del versículo 18, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo una de las tantas iglesias, sino mi iglesia. La iglesia es una. Y no es cuestión de capricho del Papa, sino es una necesidad. Por allá por el siglo IV, la iglesia se vio obligada a imponer este precepto de ir a misa todos los domingos para garantizarle a sus fieles el mínimo de vida eucarística que necesitan. Tú eres consciente de la importancia que la Sagrada Escritura le da a la obediencia. Desde esta perspectiva, si faltamos a misa, lo estamos convirtiendo en un acto de rebeldía. Junto con estos motivos que hemos mencionado, también vamos a decir que si nosotros nos rebelamos contra Dios, vamos a cometer lo que se llama una falta grave, un pecado grave. Nos estamos alejando voluntariamente de Dios. Alejarse voluntariamente de Dios es aceptar ir al infierno, porque el infierno no es otra cosa sino vivir alejado de Dios. Jesucristo habló en muchas oportunidades que el infierno era el lugar de llanto, el lugar de dolor, el lugar del chirrido de los dientes, el lugar de tortura y de desgracia. Jesucristo lo dijo muchas veces en el Evangelio. Lo único que tenemos en esta vida cierto es la muerte. Y ese día de la muerte nos vamos a encontrar con Dios, a ese Dios que ahora nosotros estamos tratando de ignorar. Por eso vemos que cuando la gente se enferma, cuando la gente se siente ya muy viejita, empiezan a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe por dentro que Dios está allí, que Dios es verdad. Al mismo tiempo es importante ir a misa porque tú necesitas de la Eucaristía para vivir una vida realmente cristiana. Es una necesidad vital, porque sin la Eucaristía semanal no tendrías las fuerzas espirituales para vivir como verdadero hijo de Dios o verdadera hija de Dios. Además, sin la Eucaristía no tendrías acceso a la vida eterna. Jesús no dejó lugar a dudas. Fíjense, en el capítulo 6 de San Juan, a partir del versículo 30, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Luego dice, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo de Dios y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Otra razón, otro motivo para ir a misa es porque Jesús te invita a su mesa y sacrificio. Él lo mandó explícitamente a sus discípulos cuando insistió en la Eucaristía y les dijo, hagan esto en memoria mía. Asistir a misa es cumplir con el mandato de Jesucristo. No es solamente una memoria histórica, es una memoria que lo hace presente. Jesús te invita y se te entrega. Si no respondemos a esta invitación, nos convertimos en personas indiferentes al llamado de Jesús y sería un desprecio bien grande que le estamos haciendo a Dios. Además, ir a misa es importante porque cuando vivimos en una sociedad que en muchos aspectos no es cristiana, la misa es la primera manera de defender, de robustecer y de manifestar nuestra fe. Es necesario para proteger tu espíritu de este materialismo sofocante que nos rodea. Necesitamos que tu espíritu pueda al menos una vez a la semana
respirar ese aire espiritual. Además, es el primer testimonio cristiano. Todas las demás personas necesitan tu ejemplo. ¿Tú te das cuenta qué testimonio de fe le estás dando a los que no creen, a los que dicen creer y muestran no valorar lo que creen? Además, ir a misa es importante porque es mucho mejor ir a misa que no ir a misa. Puede parecer tonto, pero para quien aspira a lo mejor, bastaría solamente este motivo. Yo no creo que haya un plan más santo y más santificante para el domingo que ir a misa. Ir a misa es estar con Dios, es nutrirte de Dios, es alimentarte de Dios, es llenarte de esa cantidad de gracias que Dios te quiere dar. Todo esto es importante porque, amigos, con Dios siempre ganamos.